1757. Virreinato del Perú. El capitán de navío Antonio de Ulloa es nombrado por un puesto estratégico en el poblado minero de Huancavelica. Ulloa se hará cargo de la supervisión de la mina de mercurio Santa Bárbara y del gobierno local, teniendo la tarea difícil de manejar una mina que representaba una fuente importante de metal líquido que por muchos años había atraído el interés de personas ambiciosas. Ulloa llega a Huancavelica y su primera impresión es la de una situación crítica de la administración local, las cuales eran fraudes en la recepción y contabilidad de rentas reales, descuidos técnicos en la explotación de las minas, turbias confabulaciones administrativas y una justicia desvirtuada por el cohecho. También se encontró con autoridades codiciosas, como los oficiales reales de haciendas, mineros y comerciantes que causaban un daño a la corona española y a sus súbditos. El sistema de la minería de mercurio y plata peruano, la cual era una fuente principal de la economía y rentas imperiales, estaban yéndose en decadencia. Espera. ¿Me estás diciendo que en 1757 la corrupción era del mismo modo que en la actualidad, pero con diferentes actores y en otras situaciones? Pues sí, la historia en el Perú es cíclica y todo se repite. Es así como con el personaje Ulloa y sus demandas y críticas comenzamos la corrupción administrativa en la época virreinal del Perú. La palabra corrupción proviene del latín corruptio, que significa la acción y efecto de destruir o alterar globalmente por putrefacción, dañar, sobornar o pervertir a alguien. Por otro lado, según la RAE, define la corrupción como acción y efecto de corromper, alteración o vicio en un libro escrito, vicio o abuso introducido en las cosas no materiales, en las organizaciones, especialmente las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquello en provecho económico o de otra índole de sus gestores. El libro que tomamos como referencia y bibliografía para desarrollar el tema de todo este video es el libro Historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quirós. Define la corrupción como el mal uso del poder político burocrático por parte de funcionarios, coludidos con mezquinos intereses privados, para así obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social mediante la malversación o el desvío de recursos públicos y la distorsión de políticas e instituciones públicas y privadas. Desvelando abusos. Informe confidencial sobre el mal gobierno del Perú en 1749. Por un lado, tenemos los fraudes navales, donde se mencionaba la administración de los presidios y fortalezas portuarias, específicamente en la real asignación y subsidio para suministros, salarios y en la construcción del puerto del Callao, entre otros. Ulloa recomendaba un mejor suministro de armas y de municiones, así como la reorganización general de las tropas, evidenciando la corrupción que existía en el sector naval. Por otra parte, tenemos el caso del contrabando de mercaderías procedentes de Europa y de China. En esta dinámica participaban las autoridades locales, a través de sobornos y de una interesada permisividad, las cuales causaban daño al comercio legal por el fraude comercial. El contrabando contribuyó a la corrupción pública y privada formaran parte del liderazgo económico y político del virreinato peruano. En tercer punto, la corrupción también se concentraba en las manos de los corregidores, sacerdotes y hacendados, que buscaban enriquecerse a través de los abusos que sufrían los indios. Asimismo, este abuso presentaba una corrupción que se daba de manera sistemática. Al finalizar su mandato, los corregidores y otras autoridades locales, incluidos los virreyes, sobornaban al juez encargado de la tradicional averiguación oficial, esto para evitar el castigo efectivo. Eran juicios de residencia que servían como mecanismos administrativos de ineficiencia para corregir y sancionar abusos y malos manejos. Los jueces designados favorecían al funcionario investigado o formaban parte del mismo círculo de patronazgo e intereses. La mayoría de las veces eran absueltos o reprendidos levemente por los jueces de residencia a través de tecnicismos procesales, la prescripción o el rechazo de evidencias. Esto no está nada más alejado que la actualidad, porque ahora también podemos encontrar a los jueces o diferentes medios por los cuales uno puede salir libre o quedar absuelto sin tener ninguna mancha en tu historial. Y es más, puedes lograr obtener puestos en los diferentes ministerios. Por otro lado, la administración pública también estaba en total deterioro. Esto debido a la venta de oficios y cargos públicos, introducido en el virreinato en el año de 1633, y estos cargos y oficios se vendían al mejor postor. Estos cargos importantes eran vendidos mayormente a criollos acaudalados e interesados. Durante el siglo XVII, la venta de cargos y oficios, el arriendo de la recaudación de los impuestos, los juros o imposiciones a largo plazo sobre el real erario y los donativos forzados tuvieron dos metas principales: sufragar el costo apremiante de las guerras en Europa y evitar cobrar mayores impuestos a las élites locales por mediación de funcionarios penales. El virrey era corrupto.
Así es, existió la colusión en la autoridad centralizadora para otorgar el acceso al poder y podía reforzar así sus redes de patronazgo, de manera que los virreyes respaldaban los abusos y excesos, activa o pasivamente, en conjunto con los oidores de las audiencias y otras autoridades locales. Asimismo, varios virreyes también participaron del cohecho al recibir sobornos abierta o discretamente por conceder cargos vacantes y decidir e imponer sentencias judiciales sesgadas. Plata y contrabando. Un factor importante dentro del Imperio Español en América era la producción de la plata. El Tesoro Real subsidiaba a los mineros de plata proporcionándoles azogue a crédito, pero los oficiales corruptos de las cajas reales en provincias imponían condiciones interesadas para los adelantos en mercurio a los mineros, especulando con la diferencia entre el precio oficial y el de venta del mercurio, en complicidad con aquellos mineros de plata que lo recibían privilegiadamente, los oficiales reales y sus socios privados, quienes se aseguraban ganancias ilícitas. Círculos de patronazgo virreinales. A través de medios corruptos y sofisticados, el poder de los virreyes prevaleció en medio de conflictos de jurisdicción por las autoridades judiciales y eclesiásticas. Los virreyes patrocinaban facciones que los respaldaban en el poder y neutralizaban a grupos hostiles. El virrey se rodeaba inicialmente de numerosos miembros de su familia, parientes, clientes y criados que viajaban con él desde España. Este círculo cercano resultó esencial para la obtención de beneficios no oficiales para el virrey, por lo que la red virreinal se expandía luego para atraer los intereses de las personas locales ansiosos por cortejar al virrey. Una breve síntesis que hace Alfonso Quirós menciona que la corrupción en el virreinato peruano se basa en las raíces coloniales de la corrupción administrativa sistemática de las patrimoniales cortes virreinales, respaldadas por un círculo de patronazgo que se beneficiaba con monopolios, privilegios y cargos oficiales comprados. La reflexión que hace Alfonso Quirós, luego de haber terminado este primer capítulo basado en la colonia, menciona que las continuidades y legados de la corrupción presentes en el Perú en la transición de instituciones coloniales a las republicanas hundían sus raíces en el poder centralista y patrimonial de los virreyes militares, respaldados por sus círculos de patronazgo. El abuso de las políticas financieras fiscales y de las instituciones continuó siendo un rasgo importante del legado colonial.